Bueno, continuamos con Herbert Torres, consultor de investigación de Gallup. El escenario para este fin de semana, ¿cuál es tu visión de lo que podríamos ver en este encuentro de fuerzas en la frontera? Pues bueno, va a haber dos conciertos, pero también hay mucha tensión en torno a la frontera venezolana. Dos conciertos y de un lado mucho desconcierto, del lado del régimen que yo llamo usurpador. Yo creo que este es un escalamiento más del conflicto entre las fuerzas democráticas venezolanas y las fuerzas que tienen control del aparato político del Estado. Se está expresando como ayuda humanitaria, pero yo creo que trasciende el ejercicio de ayuda humanitaria, que por supuesto tiene todo el sentido del mundo en un país que está padeciendo lo que está padeciendo Venezuela. Pero más que ayuda humanitaria, es un ejercicio de solidaridad mundial de los pueblos libres del mundo con el pueblo de Venezuela que está intentando recuperar su libertad. Y en ese sentido, este ejercicio de solidaridad no solamente es útil, beneficioso, hermoso para el pueblo venezolano, es un ejercicio también mundial, hermoso, vigorizante para la causa de la libertad de los pueblos. Pero puede derivar en una acción bélica, en tu opinión. La pregunta, y vamos a hacerla más precisa, puede derivar en una intervención extranjera. Ajá. La respuesta a esa pregunta no la tiene nadie, no la tiene ni los Estados Unidos, ni el presidente Trump, ni la tienen aquí en Venezuela. Yo tampoco, pero sí me atrevo a decir tres cosas con respecto a eso. Lo primero es que los gobiernos democráticos del mundo están decididos a apoyar a las fuerzas democráticas venezolanas para restaurar la democracia hasta donde sea necesario. Segundo, que no harán absolutamente nada sin que se los pida y lo autorice el presidente encargado de Venezuela, hoy, Juan Guaidó, que por lo tanto solo actuarán en la medida en que la autoridad legítima venezolana hoy, que es la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó, lo soliciten. Y si ellos lo hacen es porque estarán actuando en representación de los mejores intereses del pueblo venezolano, porque lo representan. Y en tercer lugar, para cerrar, creo que no va a hacer falta. Creo que no será necesaria una intervención militar, porque antes de esa intervención, los factores que hoy sostienen, el factor único que hoy sostiene al régimen de Maduro, entenderá la situación en la que está. No se van a inmolar. Yo creo que no se van a inmolar y procederán, ojalá, pacíficamente, a exigirle su renuncia y entonces encontrarán la forma de decir, ahora sí, desde el lado de ellos estamos dentro de la Constitución porque se ha producido una falta absoluta en la presidencia de la República y entonces el presidente de la Asamblea, que también es Juan Guaidó, desde la perspectiva de ellos, estará asumiendo con absoluta claridad constitucional la presidencia. Pero fíjate, eso implica que la Fuerza Armada deponga al presidente Maduro. ¿Eso es lo que tú estás planteando? Bueno, yo creo que de alguna manera tendrán que decidir, ¿verdad?, qué hacer. De alguna manera puede ser que el presidente el Maduro, que yo llamo el presidente usurpador en este caso, decida, y ojalá lo entendiera, ojalá no perdiera este último tren, porque ha perdido muchos. Ha perdido, por ejemplo, el tren del diálogo, los trenes del diálogo, al punto que ya ni el Papa le cree, ni el Papa quiere dialogar con él. Como tú sabes, en la última carta que le dirigió lo llamó hasta señor Maduro. Pero piensa, y eso lo sé de fuentes privadas, que tiene la opinión de que es un mentiroso contumaz. Sin embargo, fíjate, la Fuerza Armada, lo que hemos visto hasta ahora, porque es lo que hemos visto públicamente, el alto mando militar ha ratificado en varias oportunidades su apoyo al presidente Maduro. Y hasta ahora el quiebre ese que se había anunciado, que se esperaba, no se ha producido. Eso es una realidad objetiva, ¿no? Sí, pero como decía Luis Herrera Campins, el expresidente, decía, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Y algunas veces un poquito antes, digo yo. Pero en relación a este tema específico que tú mencionas,
Yo creo que ese alto mando militar, que en verdad es un grupo, es un número, a mi manera de ver, reducido de generales, que hasta ahora han expresado ese apoyo a Nicolás Maduro, va a entender, o está en trámites de entender, que no tiene sentido inmolarse, que no tiene sentido seguir resistiendo por dos razones. Primero, porque resistir ¿para qué? Si esto es insostenible, si superan este momento, igual no van a poder sostener esto. Esta es una revolución que ha perdido su destino, que no tiene ya destino. Esto es, en cierta manera, un cadáver insepulto. Entonces, es mejor evitar todos los costos que el país está padeciendo y producir una solución pacífica lo antes posible. Y en segundo lugar, Vladimir, para cerrar, yo creo que no deben de ninguna forma, y esto se los digo directamente a ellos, atender a lo que es el consejo de la inteligencia cubana, que es que se inmolen. ¿Por qué no? Porque los intereses de la inteligencia cubana son distintos a los suyos, a los de estos generales. A los cubanos, a la inteligencia cubana, al régimen cubano, le interesa que esto se prolongue tanto como sea posible, así cause cualquier nivel de sufrimiento para el pueblo venezolano, porque estará recibiendo sus 50.000 barriles diarios de petróleo o algo parecido. Y si logran extender esta agonía, aunque sea 60 días tendrán más de petróleo. Pero ese no es el interés de estos generales. Eso no está en su interés. En su interés tiene que estar la preservación de la paz y tiene que estar el bienestar del pueblo venezolano. Están corriendo el riesgo de producir, de crear una destrucción de la propia institución, porque después de esto, si no hay una reacción pronta de parte suya, el sentimiento, que se mide, por cierto, es algo que en Gallup medimos, la opinión de la gente en relación a la Fuerza Armada va a hacer muy difícil la recuperación de esa institución. Yo les digo que más bien le presten atención, y cierro con esto, que no le presten atención a los dirigentes de oposición, que le presten atención a lo que le están diciendo sus esposas, sus hijas, sus madres, su gente cercana, insospechable de tener algún interés contrario a ellos personal. Y que están oyendo el país. J. Alejandro Blanco te dice lo siguiente. Buenas tardes. Pregúntale a ese señor que desde cuándo una intervención genera esa bondad que él dice. ¿Será que es ignorante para desconocer las consecuencias de las intervenciones de Estados Unidos en Irán, Libia, Siria y pare de contar? Y te dice aquí L. Suárez. Pregúntale al entrevistado si la medida tomada por Estados Unidos de bloquear las cuentas venezolanas es legal y de respeto y por qué. Luis Fermín Ramírez dice, con el precedente de las persecuciones en el golpe de 2002, ¿quién garantiza que esta vez no van a perseguir a los que piensan distinto a ustedes? Yo creo, y acabo de decir, que la intervención no va a ser necesaria. Porque creo que antes de eso, los actores internos actuarán sensatamente. Y se producirá pues una solución, un desenlace favorable, digamos, a la paz y a la democracia. Tengo que hacer la pausa, Herbert. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, digo lo siguiente. Nay dice por aquí, situación fuerte está viviéndose en el túnel La Cabrera, la Guardia Nacional tranca y lanza bombas a los que evitan dicha tranca. Alexandre Antonio Luque Graterol, pregunta al invitado si es que agredimos a Estados Unidos para que seamos amenazados. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos con Herbert Torres, consultor de investigación de Gallup y economista.